Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Los que no nos conocemos, pues mi nombre es José Isidro Vargas. Viviana Villarraga, nuestra colaboradora del día de hoy, es la que ha liderado y ha realizado este estudio alrededor de las abejas nativas en el país. Pues para los que no están como al tanto un poco del tema, que creo que son la mayoría, porque la propia Yomar tal vez es la que nos acompañó desde el principio del proceso. Este es un trabajo que se hizo pues pensando en que la meliponicultura en Colombia, o sea, la cría de las abejas nativas sin aguijón, está empezando a, digamos que a tomar la importancia que debería tener, y digamos que muchos ojos se están poniendo sobre ella. Nosotros pues como empresa que nos dedicamos al trabajo con las abejas nativas sin aguijón como Campo Colombia, quisimos o siempre hemos querido que en algún momento pues la meliponicultura llegue a un punto donde obviamente beneficie pues el bienestar, la conservación de las abejas, pero pues también que nosotros podamos hacer un aprovechamiento sostenible de ellas. Entonces, en algún momento, la ingeniera Viviana, quien ahorita se va a presentar, pues nos comentó que ella trabajaba o quería trabajar en su trabajo de maestría una metodología que es como tratar de acercarnos precisamente a esas visiones o esas posibles visiones de un futuro en un sector específico. Entonces, en ese momento, pues nosotros como, digamos, conocedores de las abejas nativas le propusimos a ella trabajar este tema y ella pues afortunadamente lo aceptó. Y lo que hicimos, que ahora le va a explicar muy bien Viviana, pero en resumen fue reunirnos varias personas que decimos o nos vanagloriamos de saber algo de las abejas nativas y tratamos de imaginarnos eso como futuros posibles para este tema de las abejas nativas en Colombia. Y pues eso con el ánimo de que se nos crearan posibles caminos, además se nos crearan acciones que podamos ir implementando nosotros en este momento, ya sea para llegar a los escenarios que queremos o para, digamos, evitar posiblemente llegar a aquellos que no nos gustaría llegar. Entonces, con ese fin, pues acompañamos el trabajo. Sin embargo, pues Viviana es la que lo ha hecho en su totalidad, y pues el día de hoy estamos aquí para conocer los resultados de ese trabajo. Entonces les agradecemos muchísimo su asistencia y su presencia, y ya, los dejo. Muchas gracias, José. Yo también les agradezco sobre todo el interés, porque este tema de la prospectiva es un poco también desconocida, entonces estamos consolidando dos temas que no son tan conocidos en nuestro país, la meliponicultura y la prospectiva. Mucho gusto a todos, doctora Yomar, qué gusto verla acá. Mi nombre es Viviana Villarraga, soy ingeniera agrónoma de esta facultad, así que me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Y en proceso de grado de la maestría de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. Este trabajo que hicimos en conjunto con Campo Colombia y pues con José puntualmente, lo enfocamos o lo quisimos desarrollar porque el sector de la meliponicultura es un sector bien importante, poco trabajado, pero que tiene grandes posibilidades de desarrollarse en los próximos años. La vida y el alma de un estudio de prospectiva y de pensamiento estratégico con visión a futuro está en los expertos que trabajan en este proceso y está en el conocimiento y en el trabajo que se ha generado a través de los años y en el conocimiento que se está consolidando actualmente. Yo como consultor en prospectiva lo que hago es reunir a esos expertos que son el alma y la vida de este trabajo, orientarlos en unos ejercicios, talleres muy puntuales para diseñar estos escenarios futuro, y consolidamos entre todos unas estrategias y un escenario apuesta, que es la invitación final del día de hoy, que conozcamos todo el proceso y que al final el compromiso sea llegar a consolidar ese escenario apuesta al 2033. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, duda, aclaración durante el proceso, con mucho gusto la escuchamos. Ustedes hacen parte de los expertos, los que están iniciando, los que están ya con un grado de avance importante, y por supuesto nuestros líderes en la meliponicultura que han trabajado bastante el tema en el país. Arrancamos entonces. Nuestro objetivo con este trabajo no era otra cosa que definir un escenario apuesta para la meliponicultura.
¿Eso qué significa? Determinar en dónde queremos estar como sector para el año 2033 y consolidar una explotación de abejas sin aguijón que sea económicamente competitivo, pero también sostenible mediante la orientación estratégica. Dice uno de nuestros padres de la prospectiva, Gastón Berger, que el futuro se construye con las acciones del presente. Entonces, cada paso que demos a partir de hoy en torno a la meliponicultura nos está direccionando hacia un escenario en el futuro. No estamos prediciendo, no vamos a sacar una bolita de cristal y decir, en el 2033 vamos a tener abejas así o asá, sino que a partir del conocimiento previo de la estructuración de los ejercicios que se están haciendo hoy día, tomamos decisiones hoy mirando un futuro al que queremos apostarle. Y este es nuestro objetivo con este trabajo, saber cuál es el escenario, hacia dónde vamos a direccionar para poder tomar decisiones en el presente. Se me pierde. Para empezar, un recuento rápido de qué es la meliponicultura. Esta presentación, por supuesto, va para todo tipo de auditorio, desde el que conoce mucho hasta el que no conoce nada, entonces es un repaso rápido. Y nos vamos a enfocar en este momento en las dos tribus de la familia Apidae, que son Apini y Meliponicultura. Aquí puntualmente para diferenciar, porque mucha gente, y se los digo porque en muchos escenarios me han dicho, ¡ay, eso existe! Mucha gente no sabe, no conoce de la existencia de las abejas sin aguijón. Cuando uno dice abejas, nos direccionamos puntualmente a la Apis mellifera que todos conocemos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que si bien son de la familia de las abejas, hay dos tribus que se diferencian bastante. La tribu Apini, que tiene una especie característica o hasta dos que se han empezado a trabajar, y todo el desarrollo alrededor de esta especie o estas dos especies es a lo que conocemos como apicultura. Pero si hablamos de la tribu Meliponini, estamos hablando de más de 600 especies conocidas y número de especies que está en crecimiento. Aún hay muchas especies que están en proceso de reconocimiento taxonómico, de identificación y de caracterización. Su trabajo, o todo el trabajo que está alrededor de este tipo de abejas es a lo que conocemos como meliponicultura. La meliponicultura es un término que se acuñó en 1953 en Brasil y que empezó a trabajarse alrededor de este tipo de abejas. Aquí tenemos más de 600 especies, pero solo algunas son de carácter económicamente interesante. El 95% son de este tipo de esta tribu de abejas son abejas solitarias. Pero, pues, sin embargo, todas las especies son de interés ya sea ambiental, para sostenibilidad, o algunas pocas para interés económico. Tenemos tres grandes características para la meliponicultura. Primero, que es un sector agroeconómico con gran potencial diferenciador y de alto valor. El hecho de que sea una especie poco conocida, poco trabajada, pero con grandes oportunidades y expectativas, lo hace bastante interesante como un sector agroeconómico muy potencial para nuestro país, que es líder, o más bien que tiene una gran cantidad de especies. Las características y usos de sus productos y servicios son únicas. Son bastante diferentes a las abejas que conocemos, a la miel, al polen que ya normalmente se conoce en la calle. Y su desarrollo biotecnológico es una excelente oportunidad para trabajar en nuestro país. Entonces son tres características que resaltan del sector de la meliponicultura. Teniendo claro entonces la diferencia, o más bien teniendo claro inicialmente una diferencia entre las abejas nativas o sin aguijón y las abejas tradicionales, quiero contarles un poco acerca del modelo avanzado de prospectiva estratégica. Este modelo resume mejor las actividades. Resume mejor las actividades que se tienen que trabajar cuando queremos hacer un estudio de prospectiva estratégica. La doctora Yomar y el ingeniero José Isidro estuvieron durante todo el proceso de este modelo de prospectiva estratégica, que busca que a partir de fuentes secundarias se haga un estado del arte y una vigilancia tecnológica
del sector que vamos a trabajar, en este caso la meliponicultura. Entonces se hizo una evaluación de todas las investigaciones que se han hecho en los últimos 5 años, todo el avance tecnológico, se hizo una revisión bastante profunda de todo el ambiente de meliponicultura en Colombia y en el mundo. Y a partir de ahí invitamos a los expertos, que son los que conocen, son los que han trabajado el sector, y arrancamos a determinar unos factores de cambio. Estos factores de cambio son esos elementos o esas acciones que tiene el sector en los que una minúscula intervención puede generar un cambio importante, ya sea positivo o negativo. Buscamos identificar esos factores de cambio, a partir de ahí determinamos las variables estratégicas. Las variables estratégicas no son otra cosa que los elementos o las acciones puntuales que nos van a generar cambios importantes dentro del sector. Analizamos un juego de actores que no es otra cosa que mirar qué actores intervienen en el sector y cómo están interesados unos con otros para que el desarrollo de la meliponicultura se dé como queremos. La construcción de escenarios que se hace en conjunto con los expertos, se construyen varios escenarios y se identifica un escenario apuesta. Ese escenario apuesta es al que le queremos apuntar en 15 años, que es la proyección de este estudio. Con ese escenario definido, construimos unas estrategias y ahí es donde vienen ustedes a participar. Con esas estrategias y con esa visión compartida, cada una de sus empresas, instituciones o cada uno de ustedes aterriza esas estrategias para acciones concretas que cada uno de ustedes puede y debe consolidar para lograr esa visión de futuro al 2033. Entonces, si se dan cuenta, lo que construimos aquí es una carta de navegación para que todo el sector sepa para dónde dirigir sus acciones y cuáles serían las estrategias y proyectos más importantes para consolidar la meliponicultura como queremos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está clarísimo el proceso? ¿Por qué 15 años? La perspectiva se debe desarrollar con una visión a largo plazo. Si lo hacemos a 5 años, 3 años, no es otra cosa que una planeación o una programación cercana. La perspectiva tiene que ser a largo plazo para que podamos tener el espacio suficiente y construir todas las estrategias que determinamos. Pudimos haberlo hecho a 20 años, a 25, pero creímos que 15 años era un lapso de tiempo adecuado y oportuno, dado el crecimiento que tiene en este momento la meliponicultura, dado el crecimiento de las tecnologías o el desarrollo de tecnologías. Muy bien. El proceso metodológico inicia con una fase de análisis prospectivo, un marco conceptual que viene con toda la información secundaria, análisis de tendencias y disruptores, las variables estratégicas, el diagnóstico de esas variables y la construcción de escenarios. Este trabajo básicamente se hace desde la consultoría con la participación de los expertos y de los conocedores, pero es un trabajo más de construcción y de aplicación de herramientas. O sea, en otras palabras un poco más castizas, es más responsabilidad del consultor. En la fase estratégica definimos un escenario apuesta, construimos una visión, desarrollamos los objetivos estratégicos, las acciones e identificamos la ruta. Construimos el mapa para llegar al escenario apuesta. En esta fase estratégica la responsabilidad es un poco más compartida, es más direccionada hacia los expertos con la orientación del consultor. Y en esa fase institucional, adivinen de quién es la responsabilidad. La responsabilidad va más direccionada al sector. Entonces, para que esto se consolide y se pueda lograr, tenemos que desde cada una de las instituciones, empresas, academia que estamos representando la meliponicultura, debemos aterrizar esta visión y estos escenarios que construimos en este trabajo con una misión empresarial o institucional, unos objetivos estratégicos con indicadores y metas, unas acciones de la empresa, ruta de acción y la búsqueda de financiamiento. En pocas palabras, lo que hacemos es, tienen ustedes en sus manos un ejercicio de perspectiva estratégica para el sector que ustedes pueden utilizar, trabajar y aterrizar para que cada uno de ustedes pueda llevar a cabo las acciones pertinentes que busquen llegar a esa visión. Los actores que participaron, por supuesto, con el liderazgo de Campo Colombia, trabajamos con aliados y expertos de las universidades, también liderada por la doctora Yomar,
por varios docentes de la universidad que han estado trabajando en el sector de meliponicultura. No los menciono porque son muchos, entonces quiero mencionarlos a todos. El Estado, pues contamos con la participación de la Secretaria Técnica Nacional de la Cadena de Apicultura y Abejas sin Aguijón. De empresa, por supuesto, Campo Colombia liderando, también estuvo participando Corporación Planta y participó Prudantes. Y de la sociedad, pues contamos con algunos profesionales adicionales que no tenían que ver mucho con el sector de la meliponicultura, pero que sí tenían que ver mucho con políticas del sector agropecuario, tenían que ver mucho con el tema económico y que alimentaron en gran medida todo el proceso de este estudio. ¿Me pase una? Bien. Arranco entonces a hablarles del marco teórico y estado del arte. Por supuesto no va a ser muy a profundidad, pero todo está en el documento que les compartí a ustedes. El que no se lo haya compartido pues me dicen y se los compartimos. La meliponicultura entonces está distribuida pues por todo el planeta. En esta franja básicamente la podemos encontrar en Centroamérica, Sudamérica, África, Asia, bueno, casi que todo el planeta, restringido a estas zonas latitudinales, ¿verdad? Muy bien. En Sudamérica, Brasil es el principal productor o el principal país que trabaja el tema de abejas sin aguijón, principal productor de miel, seguido por México y seguido por Argentina y algo en Bolivia. En Colombia todavía somos muy incipientes, todavía tenemos muy poca cantidad de trabajo, pero pues ya se ha ido incrementando a través de los años. ¿Qué es lo importante destacar aquí? Que pues son los países que más han trabajado, pero no hay datos concluyentes acerca de datos de exportación o cuánto se produce o cuál es la calidad de cada una de las zonas. Los datos que tenemos en este momento son datos que se consolidan con, por ejemplo, con el código de arancel de abejas, de apis, de apicultura. Entonces todo se consolida en un solo paquete y es algo que de alguna forma no nos conviene porque no sabemos realmente cuáles son los datos de producción en cada uno de los países que tenemos en Sudamérica. Y aquí empezamos a encontrar elementos por los cuales empezar a trabajar. Necesitamos hacer una diferenciación a nivel normativo y a nivel nacional de la abeja normal o de la abeja tradicional y de nuestras abejas sin aguijón, nuestras abejas nativas. Necesitamos empezar a consolidar datos alrededor de nuestras abejas, nuestras especies y nuestra producción. De acuerdo con un estudio que se hizo en el 2013, para el 2013, para esa fecha, 927 colonias registradas para el país, para Colombia, 25 identificadas, 12 sin identificar, y las principales especies de las que tenemos conocimiento hasta ese año. Estoy segura que para este año ya tenemos un número mucho más elevado de colmenas y de especies, probablemente, pero pues no tenemos datos acerca del proceso de la meliponicultura en el país. Las zonas principales de producción para este estudio son Santander y Antioquia, aunque se pueden estar distribuidas casi que por todo el país donde tengamos el rango altitudinal. ¿Esas colonias son las que están en las cajitas o son todas que también se pueden registrar en otros sitios? No, estas son ya, ¿cómo se diría? Manipulables, las cajitas, las flores. ¿Cierto, doctor? Eso estudio. ¿Nos quiere compartir algo de su estudio? Sí, eso fue un trabajo que estuvimos realizando en varias regiones del país y no fue muy fácil en el sentido que no era fácil ubicar a meliponicultores o que los meliponicultores quisieran compartir su información. Entonces, con lo que logramos nosotros hacer, lo que hacíamos era ir, conversar con el meliponicultor, mirar directo cuántas eran las colonias, tomábamos muchas de las abejas, etc. Y pues eso ya se tiene en una base de datos donde se muestra quiénes están trabajando. Incluso hay datos de
rangos de edades de la gente que trabaja, de si son mujeres, si son hombres, de la escolaridad, etcétera, muchas de estas cosas, para llegar ya a tener foto, un resumen en esa época. Si esto estamos hablando de 5 años atrás, 6 años atrás, de tener una información acerca del número de colonias que los agricultores estaban utilizando, ¿sí? De alguna manera, ya sea que las utilizaran por bonitas y para tenerlas en su jardín, o ya sea que las estuvieran utilizando para obtener beneficio algún tipo de producto. ¿Y cuál era la zona que más tenía? Santander y Antioquia. Sí, en Santander y Antioquia fue donde más logramos tener respuesta de los agricultores y donde más pudimos contactar a agricultores, pero yo estoy segura de que por ahí en el Valle, por ahí en Tolima, por ahí en Huila, hay mucha gente. De hecho, hace poco vi no era un estudio, era más bien un informe básico donde se mostraba Caquetá como uno donde en este momento hay una cantidad importante de colonias de Meliponini. Aquí identificamos entonces otro elemento a trabajar, y ese elemento a trabajar es definir y saber claramente y de forma permanente dónde están los meliponicultores, qué tipo de abejas están utilizando, cuántas colmenas tienen, qué clase y qué tipo de uso le están dando. Esta información, como nos cuenta la doctora Yomar, y lo vemos desde el 2013, pero ha servido muchísimo para los que hemos intervenido de alguna forma el sector. Digamos que es una línea base con la que podemos contar, pero sería muy importante tener un conocimiento permanente y actualizado de quién está trabajando, qué tipo de especies, cómo lo está haciendo, y es otro elemento pues, que logramos identificar en todo el proceso de marco teórico. Si bien entonces la apicultura y la meliponicultura tienen productos con nombres similares o iguales, en este caso la miel, polen, reina, cera, tenemos pues que clarificar, sobre todo para quienes no conocen mucho el sector, que se trata de dos cosas totalmente diferentes. Empezando porque las colmenas de la tribu Meliponini, para embarcar a todas las especies, son totalmente diferentes a las colmenas que conocemos tradicionalmente, de donde extraemos la miel. Y los productos, la miel por ejemplo, de este tipo de abejas sin aguijón, tiene unas características y unos componentes muy diferentes a los que tiene la miel de la abeja tradicional. Por ejemplo, esta miel es mucho más líquida, no se cristaliza tanto, entonces las condiciones son bastante diferentes. Por supuesto, también su uso es diferente. La miel de abejas sin aguijón no se utiliza como normalmente utilizaríamos la miel de abejas melíferas, sino que están orientadas un poco más al uso medicinal. Y aquí identificamos un elemento clave y un elemento potencial para las abejas sin aguijón. Enfocarnos y encaminarnos hacia el tema farmacéutico. Podría ser un elemento bien interesante para las abejas sin aguijón. Las características de la producción de meliponicultura, ¿alguien reconoce esa imagen? Yo. ¿Ninguno? ¿La doctora Yomar? ¿Tampoco? No, porque no estaba así de bonito cuando ya. No, bueno, ahora está así de bonito. Esta imagen hace parte de las colonias que tiene Campo Colombia en su finca que está ubicada en la mesa. Aquí ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de cajas, hay diferentes niveles, hay diferentes tamaños, y eso está relacionado con las diferentes especies que tenemos de abejas sin aguijón. No todas se manejan con el mismo tamaño, con los mismos estándares, con las mismas condiciones. Pero sí tienen unas características similares en cuanto a colmenas, y es que cuenta con unos espacios donde están los discos de reproducción y otros espacios separados donde están las ánforas, donde se guarda la miel y el polen. Desde aquí ya podemos identificar que la diferencia es radical frente a la abeja tradicional. Esta es entonces un esquema básico de abejas sin aguijón, pero no es el único. Y más adelante vamos a ver de qué estamos hablando.
El uso medicinal del que les hablaba, entonces hay estudios que han identificado la producción de miel como potenciales y muy beneficiosos para enfermedades oculares, para quitar los pterigios. ¿Sí lo habían escuchado? Muy bien. El producto de Campo Colombia, no estoy promocionando, solo es un ejemplo. También ayuda en los trastornos digestivos para tratar la gastritis, infecciones respiratorias, para la curación de heridas, recuperación postnatal y fatiga, además porque tiene importantes propiedades para el manejo antimicrobial. Otros estudios que se han hecho alrededor de los beneficios del polen de abejas sin aguijón, entonces nos muestra que el polen ha sido utilizado y tiene buenos resultados para tratar la anemia, úlceras gástricas, funcionamiento intestinal, como antibiótico, como regulador de presión arterial y para la producción de leche materna. En cuanto al propóleo, algunos estudios también han mencionado que el propóleo se puede utilizar para la protección de colágeno, como un efecto antihistamínico y antialérgico, actividad antioxidante y protección de células del sistema circulatorio. Entonces, en este momento ya hay bastantes estudios relacionados con los componentes medicinales y los beneficios medicinales de las abejas sin aguijón que tenemos que empezar a explotar, que tenemos que empezar a trabajar y a desarrollar como un potencial para este sector. Otros usos de las abejas sin aguijón, por supuesto el tema de turismo, turismo rural, ecoturismo y todo lo relacionado con la interacción directa. Las abejas sin aguijón pues tienen ese gran beneficio y es que son más fáciles de trabajar. No quiere decir que porque no tengan aguijón no se puedan defender, entonces muchas de ellas tienen, algunas muerden, algunas raspan, todas se defienden, pero la interacción es mucho más fácil con este tipo de abejas que con las abejas tradicionales. Como alimentos, por supuesto que la miel también se puede utilizar como alimento, aunque pues la proporción en la que se genera la miel de abejas sin aguijón es muchísimo más baja que la de abejas tradicional. Como servicios de polinización también son una muy buena oportunidad para las abejas sin aguijón. En el tema de cosmética, hablando de la cera, del propóleo, del polen, también se pueden utilizar y ya hay estudios relacionados con el tema. En la misma cera también puede tener varios usos y algo que en este momento está en súper auge es el desarrollo de proyectos de seguridad alimentaria, sobre todo para zonas pues que han sido afectadas por el conflicto armado, que están en proceso de recuperación, como proyectos de posconflicto. El tema de seguridad alimentaria y la meliponicultura hacen un match bastante interesante. Entonces, como ustedes pueden ver, las abejas sin aguijón van mucho más allá de tener la cajita y de sacar la miel. Tienen muchísimas potencialidades, tienen muchísimas opciones de desarrollo y a eso es a lo que nos vamos a enfocar. En cuanto a la vigilancia tecnológica, lo que buscamos es identificar cuáles desarrollos se han generado en los últimos 2 o 3 años alrededor de la meliponicultura y alrededor de otros sectores que puedan estar relacionados con la meliponicultura. Identificamos entonces que haciendo un barrido por todos los artículos científicos que se han hecho a nivel mundial y un barrido a través de patentes que se han registrado también a nivel mundial relacionados con la meliponicultura, los temas de trabajo principales han sido entomología, que básicamente habla de la biología y ecología de las especies características pues, de abejas sin aguijón, también en industria de alimentos, también en caracterización físico-química y antimicrobiana. Entonces hay muchísimos estudios ya y cada vez hay más acerca de cuáles son las características de la miel de abejas sin aguijón. Y sobre productividad. En productividad cabe destacar nuevos diseños para la cría de abejas sin aguijón que han facilitado de alguna forma la extracción de miel. Entonces, ustedes se dan cuenta, esta caja es bien diferente a la que vimos anteriormente. Esta caja es horizontal. En este cuadrito más grande se ubica la zona o los discos de reproducción y en esta zona más larguita las abejas tienden a ubicar sus ánforas con miel y con el polen. Entonces hacen más fácil la recolección, hacen más fácil el proceso de crianza, pero pues siguen siendo diseños y desarrollos que cada uno de ustedes puede ir
adaptando. Y por supuesto aparece una oportunidad que es la farmacología. Entonces tenemos muchos estudios y patentes que se han desarrollado alrededor de la caracterización físico-química y antimicrobial, pero no hay desarrollos, no hay artículos científicos, no hay patentes que nos orienten a un desarrollo farmacológico de los beneficios de la abeja sin aguijón. Y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero yo ahí veo una ventana de oportunidad grandísima. Sobre todo para nuestro país, donde tenemos tantas especies, donde tenemos tanta diversidad, podemos abrir una ventana súper interesante alrededor del tema farmacológico para abejas sin aguijón. Una pregunta. Sí, señora. ¿Esos nuevos diseños ya se están utilizando acá en Colombia o...? No los he visto. En Colombia no encontré nada relacionado. Tú no tienes de esos diseños, ¿verdad? De estos no. Pero sería bastante interesante arrancar a ensayar con un diseño parecido. Bien. Después de hacer todo el levantamiento de marco teórico y de vigilancia tecnológica, identificamos y hacemos un análisis de tendencias y disruptores. Para contarles de qué se trata eso, voy primero a contarles qué son tendencias y qué son disruptores. Las tendencias son todas aquellas acciones que no necesitan nuestra intervención para seguir su curso. ¿Sí? Entonces, la tendencia es a un crecimiento demográfico, no necesita que yo vaya y haga un proyecto, la tendencia es a que crezca. El disruptor es algún elemento, acción, actividad o estrategia que yo genero en un punto definido de la historia y que genero un futuro alterno. Esto suena muy a ciencia ficción, pero no es así. Cuando hablamos de la tendencia va hacia allá, pero yo genero un cambio, yo hago algo, desarrollo una estrategia, puedo lograr a través de algunos disruptores cambiar esa tendencia. Entonces, si la tendencia es a manera de ejemplo, a que el crecimiento demográfico explote en este país, entonces cada país o cada sector o cada gobierno debería generar una acción que permita que ese crecimiento poblacional se limite o se detenga en cierto momento. ¿Les suena parecido algo? ¿Alguna vez en la historia lo han escuchado? Como cuando en China dijeron solamente un hijo por familia. Eso es una acción disruptiva. Sigue, bienvenido. Hola. Esa es una acción disruptiva. La tendencia decía, si seguimos como vamos, no vamos a tener los recursos suficientes, vamos a explotar, no vamos a tener nada. Entonces, como política de Estado, cada familia va a tener únicamente un hijo. Eso es una acción, es un factor de cambio, es un disruptor que me generó un futuro alterno. ¿Cuál es el futuro alterno hoy en día en China? Ya se abrió o ya se liberó esa beta, pero hoy en día pues ya están careciendo de jóvenes porque ya casi no hay jóvenes y la población adulta se incrementó muchísimo. Eso es lo que hacemos con los disruptores. Una acción, una estrategia, una actividad que me cambia la tendencia y me genera un futuro alterno. Parte de eso es la invitación y el resultado de este trabajo. Es generar disruptores para que la tendencia que tenemos hoy día para el sector pueda cambiar y llegar al futuro alterno, pero el que nosotros queremos, el que nosotros buscamos. ¿Más o menos claro? Perfecto. Muy bien. Para identificar esas tendencias, entonces hacemos un análisis político, entonces cómo está la política a nivel global y a nivel local. Entonces identificamos que el poder y la gobernanza local se están incrementando, es decir, ya no es una política tan global, sino que cada sector y cada región puede estar trabajando en definir su política. Hay mayor empoderamiento ciudadano. En lo económico hay una expansión de la clase media y pues todos los países tienden a la globalización, el que no se globaliza en este momento pues se queda atrás. En lo sociocultural hay bastantes cambios demográficos, en lo ambiental pues cada vez hay más escasez de recursos, cada vez el cambio climático genera mayores efectos. En lo tecnológico, la masificación del conocimiento, hay mayor convergencia tecnológica, hay mayor disponibilidad de tecnología a nivel mundial.
Esas son las tendencias, es decir, para allá vamos. En cuanto a los disruptores, podemos identificar algunos elementos clave que en este momento ya existen, pero que en la meliponicultura nunca se han tenido de pronto en el radar para involucrarlos. Entonces, como una tecnología disruptiva, las impresiones o las impresoras 3D pueden ser utilizadas para prototipos de cajas según especies. Es algo que uno podría decir es muy sencillo, pero que podría generar un cambio enorme en todo el proceso de producción de la meliponicultura. Imagínense ustedes teniendo la posibilidad de hacer en 2 horas, 3 horas, una caja diseñada especialmente para una sola especie y que pueda tener, digamos, la posibilidad de probarse en cada una de las regiones o en cada uno de los sectores donde ustedes están. Otra tecnología muy interesante y que podría cambiar todo el proceso del esquema sería trabajar con Internet de las Cosas, indomótica, urbanótica para control y monitoreo. Indomótica y urbanótica no es otra cosa que industrias inteligentes o empresas inteligentes o ciudades inteligentes. Entonces imagínense ustedes cajas o meliponarios con sensores que puedan medir la humedad, que puedan medir la cantidad de abejas o la dinámica de las abejas de entrada y salida, que puedan definir en qué momento la sanidad del meliponario necesita ser atendida, que todo esto se lleve a través de sistemas informáticos, se almacene en base de datos y que pueda ser trabajada de manera remota en un solo lugar, teniendo información de todos los sectores productivos del país. ¿Se imaginan ustedes eso? El cambio sería una cosa impresionantemente grande. Esto sería un elemento disruptivo. Por supuesto, trabajar con la biotecnología, que es pues el pilar de la cuarta revolución industrial y que no podemos estar ajenos a ella. Nosotros hablamos de la meliponicultura y nos trasladamos como a un tema más tradicional, un poco más rudimentario, que cada vez va mejorando más, pero con el trabajo en biotecnología y alineándonos con la cuarta revolución industrial, seguramente que los pasos van a ser mucho más grandes y el avance va a ser mucho más significativo. Otros elementos que podemos usar como disruptores, el manejo de Big Data, es decir, mientras tengamos información, lo que hablábamos hace un momento, información de número de meliponicultores, información de colmenas, de colonias, de meliponarios, de especies, y que podamos trabajar con todos esos datos, tendríamos una base de información interesante para tomar decisiones y sobre todo para generar políticas alrededor de la producción. Comercio electrónico, aquí ya estamos hablando de involucrar un proceso económico, por supuesto. La automatización de los procesos, entonces que podamos lograr a través de tecnología hacer recolección de miel y recolección de productos de una manera mucho más inocua, mucho más fácil, ágil, rápida, con el menor daño posible a las colonias. El uso de robótica para estandarizar procesos, inteligencia artificial y la hiperconectividad. Todos estos son elementos que de hecho ya existen, que de hecho son fáciles de conseguir, pero que nuestra tarea un poco está orientada a mirar cómo vamos a involucrar esto, trabajarlo y meterlo dentro del proceso de la meliponicultura y poder encaminar nuestro trabajo a algo mucho más contundente. Otros disruptores que podemos encontrar en el proceso, hay algunos ambientales, de conservación, manejo, uso de energías limpias. Hace poco, creo que le mandé la imagen a José, vi un meliponario con un panel solar. Me parecía súper interesante poder involucrar energías limpias y desarrollar nuevas energías limpias a través de la meliponicultura. Disruptores socioculturales como orientación a productos nutracéuticos. Todos sabemos que es nutracéutico, ¿verdad? Que nutre y que además es medicinal. Compradores responsables y nuevos segmentos especializados. En cuanto a lo político y lo normativo, pues nuestro principal disruptor es que nos separen de no que nos separen, más bien que nos diferencien de la apicultura y que tengamos un espacio propio dentro de la reglamentación y la normatividad para el sector.
No necesariamente separados, un poco más adelante vamos a ver que no necesariamente nos tienen que separar, pero sí al menos diferenciar. Y los disruptores económicos, pues ya hablamos de tecnologías financieras, de alianzas comerciales y de una industrialización de alta gama para el sector. Tenemos también los hechos portadores de futuro, y aquí tenemos dos grandes características. Primero, las señales débiles. Las señales débiles son todas esas acciones que se han hecho de una forma experimental, que se ha trabajado de a poquito, pero que eventualmente podrían generar grandes cambios en el sector. Por ejemplo, hay algunos estudios, de hecho solo vi uno, de uso de abejas para detección de explosivos. Hay algunos estudios donde usan la miel de abejas sin aguijón para el desarrollo de hidromiel. También algunos estudios para utilizar propóleo puntualmente para desarrollar cosméticos, medición de contaminación por hidrocarburos y la industrialización farmacológica. Esta es una señal débil porque se han hecho pequeños trabajos, pequeños pinitos en mirar este tema, pero como les decía anteriormente, creo que este es uno de los grandes potenciales que tenemos para trabajar en la meliponicultura. ¿Cuál es la medición de contaminación por hidrocarburos? ¿Cómo es? Hay un estudio que lo trabajó para identificar por número de población y por... ¿Como asociado a polución? ¿Asociado a polución? A contaminación a zonas contaminadas con hidrocarburos y cantidad de abejas, digamos, disponibles en la zona y digamos, sanidad. Gracias. En cuanto a los cisnes negros, son esas acciones o no, más bien como novedades que salen que tienen poca probabilidad de ocurrencia, pero que si llegasen a ocurrir sería catastrófico para nosotros. Los cisnes negros pueden ser tanto positivos o negativos. ¿Cuáles podrían ser nuestros cisnes negros? La extinción de las abejas nativas. Es poco probable que se extingan, pero si eso llegara a ocurrir, pues adiós meliponicultura, adiós polinización, adiós todo lo demás. Sabemos que es poco probable que ocurra, pero también sabemos que las poblaciones de abejas, no solo de melíferas, que son las que más se mide, sino las abejas nativas son las que más sufren con el tema de pesticidas y con agroquímicos. Entonces, si bien tal vez no lleguemos a la extinción, las poblaciones sí se van a ver altamente afectadas en el futuro. Pérdida de bosque nativo o fuentes de recursos es otro cisne negro, porque pues sabemos que no se va a acabar todo el bosque, pero la tasa de tala cada vez es mayor y la disponibilidad de recursos para las abejas sin aguijón también. Hay otros cisnes negros que son más bien positivos. La alta tecnificación de producción a gran escala. Es poco probable que todo el país se supertecnifique alrededor de la meliponicultura, pero imagínense si eso llegara a pasar. Si llegáramos a tecnificar y a meterle tecnología a todos los meliponicultores en el país, eso sería maravilloso. La masificación del consumo. Es poco probable que la gente diga ya no consumo más miel de melífera, sino me voy a dedicar solo a la miel de abejas sin aguijón, pero si llegase a pasar, eso también sería bastante conveniente. Muy bien, con toda esta información anterior y con apoyo de los expertos, identificamos los factores de cambio. Entonces utilizamos el análisis de tendencias y los hechos portadores del futuro. Utilizamos una herramienta de prospectiva que se llama árbol de competencias, donde identificamos los puntos débiles y los puntos fuertes de la cadena de la meliponicultura. Se analiza el producto, el proceso y el conocimiento que tiene el sector. Utilizamos otra herramienta de prospectiva que se llama matriz de cambios, donde identificamos los cambios esperados, es decir, lo que sabemos que va a venir, los cambios temidos, lo que no nos gustaría que va a venir, y los anhelados, los que ojalá pasen. En esa matriz identificamos todos estos. Y el tradicional DOF, que nos permitió consolidar y completar este proceso. De aquí identificamos los factores de cambio. Les recuerdo, los factores de cambio son, señor. ¿Cómo diferencias en la matriz? Es decir, no entiendo muy bien la diferencia en la matriz de cambio, los esperados con los anhelados. Los esperados son los que sabemos que ya van a venir, o sea, ya me siento a esperarlos. Los anhelados son los que no sé si van a venir, pero ojalá pasen. Pero me gustaría, exactamente. O sea, los esperados dependen de la tendencia. Los esperados tienden o son más tendencias, sí señor.
Muy bien. Como les decía, los factores de cambio son esos elementos o aspectos en los que si se genera un mínimo cambio se puede construir un resultado bastante grande. Encontramos en la familia de factores de cambio económicos 4 cambios, en la familia social 2, en la familia cultural 3, en la ambiental 2, en la tecnológica 3, organizacional 4 y en las políticas 3. Son muchos factores de cambio. ¿Qué hicimos? Lo que logramos hacer con el grupo de expertos fue priorizar de todos estos factores de cambios identificados cuáles eran realmente los factores de cambio más relevantes y de mayor incidencia. De esta forma, a través del abaco de Renier, que es otra herramienta prospectiva, logramos identificar algunas de los factores de cambio. Aquí están todos listados, cuáles serían los de mayor impacto. También utilizamos la matriz IGO, que ustedes la conocen, importancia y gobernabilidad. Entonces evaluamos cuáles eran los factores de mayor importancia y que mayor o más gobernables eran, es decir, en los que podíamos intervenir, porque había factores de cambios en los que nosotros no podíamos hacer mucho, como estos de acá. Entonces identificamos un grupo más pequeño de factores de cambio y seleccionamos los 10 factores prioritarios. En lo tecnológico identificamos la innovación tecnológica y la gestión de conocimiento. Con estos dos elementos, haciendo un trabajo en cada uno de ellos, podíamos lograr un cambio o una disrupción en el sector de la meliponicultura. En lo organizacional, nivel de conocimiento y competencias de todo el sector, de todos los que trabajan en la meliponicultura, y un relacionamiento con el productor. Concluimos que el consolidar a nivel organizacional la cadena de la meliponicultura era uno de los temas clave y que podía generar mayor cambio para el sector. En el tema ambiental identificamos que definir el recurso genético con el que contamos era un aspecto súper clave para poder establecer estrategias alrededor de la meliponicultura y, por supuesto, un tema de producción sostenible alrededor del mismo. En cuanto a lo político, la normatividad para la explotación y manejo tanto económico como ambiental de abejas en aguijón, y en lo económico, la capacidad de producción, que es, vamos a ver, es uno de los elementos más importantes, saber cuánto estamos en capacidad de producir a nivel nacional como sector y como cadena, la diferenciación, que tiene que ser un elemento trascendental, y el conocimiento del mercado. Estos fueron los 10 factores de cambio que priorizamos. Diferenciación de nuestros productos. ¿Señora? Específicamente pero ¿qué se refiere a si es miel, si es propóleo, si es...? No, a diferenciarnos del mercado, a que logremos generar un portafolio de productos y eventualmente servicios diferenciados de cualquier otro. Okay. Diferenciado de aves melíferas, diferenciado de otro tipo de turismo, diferenciado totalmente. Bien, con esos 10 factores de cambio y otra herramienta de prospectiva que se llama MICMAC, esta es una matriz donde nos relaciona el impacto de una variable sobre otra. Esta evaluación la hicimos junto con los expertos y nos resultó que teníamos 6 variables o 6 elementos que eran los clave para trabajar el sector de la meliponicultura. Se proyectan entonces como principal variable estratégica la capacidad de producción del sector. Entonces, si tuviéramos, esa pregunta de hecho la hicieron en un proceso de taller, si tuviéramos una bala para apuntar, ¿a qué le apuntaríamos? Sería a identificar la capacidad productiva real, permanente y pues consolidada con toda la información de la capacidad productiva del sector en el país. La segunda, innovación tecnológica y gestión de conocimiento. Se necesita apuntarle completamente a generar innovación tecnológica y a generar mayor conocimiento alrededor de la meliponicultura. El relacionamiento con el productor, consolidación de cadena, recurso genético, identificación, por supuesto, de cuántas especies tenemos, cuáles realmente son
interesantes económicamente hablando, cuántas son más interesantes ambientalmente hablando, y el nivel de conocimiento y competencias, que es con lo que se consolida pues este proceso. Bien, ¿cómo funcionaría eso, señor? Pues de pronto, pues como para que les dieras un poquito más de claridad en esas 5, como Ya, ¿cuál es el para eso voy. significado? Ese sí. Perdón. Para eso voy. Muy bien. Identificamos entonces 5 variables estratégicas, 5 elementos con los que vamos a andar. La capacidad productiva, entonces, a lo que se refiere es a identificar realmente cuántos meliponarios hay en el país, cuántos meliponicultores hay en el país, cuál es la oferta productiva que realmente se puede generar, con cuánto cuenta la cadena para poder generar o estructurar un portafolio de productos alrededor de la meliponicultura. Entonces, teniendo claro quién, cuándo, dónde tiene este producto, identificando cuáles son las especies, que es el recurso genético, cuántas especies tenemos en el país, cuáles son las de mayor uso, cuál es su capacidad en términos de producción, de desarrollo de productos, y por supuesto también identificando cuáles son las especies que necesitan atención para sostenibilidad ambiental, aplicándole todo el proceso de innovación tecnológica que incluye esos disruptores de los que hablamos, impresiones 3D, Big Data, inteligencia artificial, robótica, y consolidando un esquema de nivel de conocimiento y competencias, que no es otra cosa que fortalecer la capacidad productiva, o mejor, la capacidad en conocimiento de los meliponicultores, en conocimiento técnico, en conocimiento económico, y sus competencias para trabajar el sector. Alrededor de esto hablamos del relacionamiento con el productor y la organización del sector. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, aquí se consolida un sector bastante potente, porque tenemos todo lo que necesitamos y podemos consolidar y construir un portafolio de servicios único, diferenciado y de alto valor. Señorita. Cuando se habla de las especies de sostenibilidad ambiental, ¿a qué se refiere? O sea, potencializar... Ok, bueno, es que no todas las especies de abejas sin aguijón producen cantidades de miel interesantes económicamente hablando, pero todas son supremamente importantes. Todas esas especies de abejas sin aguijón que tenemos, todas son importantes en términos de polinización, en términos de ambientales, de biodiversidad. Todas hay que protegerlas y todas hay que trabajarlas, pero unas tienen un potencial económico que podríamos orientar para extracción o explotación económica, pero las otras tienen un interés mucho más del tema ambiental. Entonces hay que construir estrategias para las dos, pero antes de hacer eso tenemos que identificar cuál es cuál. ¿Cuál va para allá y cuál va para acá? ¿De acuerdo? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Tiene sentido para ustedes este esquema? Bien, muy bien. Entonces, con estas variables y con la conjugación de estas variables, lo que hacemos acá es darle una visual a si de verdad tiene sentido esas variables estratégicas que definimos, si se interrelacionan. Sí, la respuesta es sí. Y con estas variables podemos construir un escenario en el que podamos realmente consolidar el sector. En cuanto al análisis de juegos de actores, pues voy a pasar rápidamente. Identificamos los actores que intervienen para el sector de la meliponicultura. Por supuesto está el Estado con sus ministerios, que son los que regulan y reglamentan. Las entidades territoriales, por supuesto, que son las que acercan la política a cada región. La academia, pongo acá la Universidad Nacional porque básicamente es la líder y la cabeza en el proceso de investigación de abejas sin aguijón. Sin decir que es la única, pero sí es la principal. La gran empresa o la empresa estructurada, pongo a Campo Colombia porque es una de las más importantes a nivel nacional de producción, de manejo de abejas sin aguijón. Los pequeños productores, que también son empresa, pero que están un poco menos organizados y que eventualmente también incluyen pequeños apicultores. Es decir, es normal que haya apicultores con algunas colmenas de abejas sin aguijón o meliponicultores con una que otra
colmena de aves. Los consumidores, pues que básicamente son el cliente, la intermediación y farmacéuticas, que son las que están en el camino y en el proceso comercial, y los competidores, que básicamente son los grandes apicultores, los que tienen ya un negocio establecido alrededor de la apicultura y que eventualmente les pueda generar algún escozor el hecho de que salgan productos de abejas sin aguijón. Entonces también hicimos con otra nueva herramienta de prospectiva que se llama Mactor un análisis de influencia, y encontramos que los actores del mayor poder o de más alto poder, por supuesto, son las entidades territoriales y ministerio, que tienen una alta influencia pero una baja dependencia. Es decir, nosotros no podemos influir de manera tan directa con estos actores. Los actores que tienen menos poder son los productores o pequeños productores. Definitivamente son muy dependientes de las políticas y de todo el escenario, pero son muy poco influyentes en toda la matriz. Nos concentramos entonces en los actores de moderado poder, la empresa privada, las universidades y por supuesto el competidor, que está en una escala importante en el juego de actores. ¿Qué identificamos acá? Que los competidores son un elemento clave y un actor clave que tenemos que manejar y que tenemos que incluir e involucrar dentro de nuestro sector. Como ustedes ven, para cada reto, el que está más en contra es el competidor. De resto, todos están a favor. Para la capacidad de producción, el reto del 2033 es que se consolide un portafolio con oferta de productos y servicios especializados, diferenciados y de alto valor. ¿El competidor es la abeja normal? Sí, señor. Los apicultores grandes. Para la variable 2, innovación tecnológica, el reto al 2033 es que se hayan implementado tecnologías innovadoras en producción, transformación y comercialización. Por supuesto, nuestro competidor no estaría muy de acuerdo. En el relacionamiento con el productor se tiene una cadena productiva y de valor consolidada y representativa. Nuestro competidor y los intermediarios tal vez no estarían tan felices con este proceso. En cuanto a recursos genéticos, se tienen identificadas las especies con potencial productivo y los protocolos de manejo zootécnico y manejo ambiental para abejas sin aguijón. Nuevamente el competidor aparece como negativo, y en el nivel de conocimiento y competencia se cuenta con programas de formación académica básica y especializada en meliponicultura y una generación permanente de conocimiento. Nuevamente nuestro competidor. ¿Para qué hacemos esto? Para identificar ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿a quién queremos cambiar de sector? ¿A quién queremos poner de nuestro lado? A los competidores. ¿Cuáles son las debilidades compartidas? Falta de financiación para innovación tecnológica, costos de comercialización muy altos, tanto para ellos como para nosotros, y falta de regulación y reglamentación clara y especializada para cada uno de los sectores. Hablamos entonces de cuáles podrían ser nuestras estrategias. Una de las estrategias es desarrollo de tecnologías compartidas y una agenda de investigación que, si bien debe ser especializada para cada sector, puede ser compartida y puede ser liderada por una misma cadena. Otra estrategia es que, por el carácter diferenciador de los productos que vienen de nuestro sector, pueden ser complementarios. Entonces, no necesariamente vamos a chocar con el competidor, sino que podemos complementarnos para llegar a establecer un portafolio compartido. A mí me queda claro que el competidor, claro, es un factor negativo. Pero cuando tú hablas de la regulación y la reglamentación, ¿a ti no te parece que eso sería algo más competente de, por ejemplo, los ministerios? Y lo digo porque en la actualidad, justamente la gran pelea que se está teniendo es, por un lado, los agricultores queriendo que su ley apícola y no sé qué. Pero si tú ves la meliponicultura, en el momento, hoy en día nadie pide permiso por tener carnes. Pero el día de mañana que se vuelva, por ejemplo, algo productivo, el que primero les va a caer va a ser el año. Entonces ahí ni siquiera va a haber una regulación, que es el problema que tienen, por ejemplo, los agricultores, sino que estamos trabajando con especies nativas que entran en un ámbito político ambiental totalmente diferente. Entonces mi pregunta es más como si no les parece que ese asunto de la regulación, ¿por qué los ministerios no pesan tanto? Si es coyuntural lo que... No, pesan mucho. Por eso, pero es que tú me mostrabas en tus gráficos. ¿En las balanzas? Sí. En las balanzas todos no pesan en positivo.
Es decir, todos están a favor. El único que podría estar en contra son los competidores. Tienen razón en que les falta regulación. Pues si les falta a los apicultores, a nosotros más. Entonces es un elemento que tenemos compartido. Tienen razón en que nosotros no construimos las reglas ni las normas. Pero ahí viene la estrategia. A través de la representatividad, la organización y la consolidación de una cadena meliponicultora y que se pueda adjuntar y se pueda mezclar con la apicultura, podemos hacer mucho más fuerza para insistir a que el Ministerio desarrolle esas políticas. Cuando usted hablaba con la secretaria técnica del Ministerio, digamos, ¿cuál era esa percepción que tenía? Ella estaba completamente de acuerdo, ¿cierto? ¿Y cuál era el problema? El siguiente paso, que podemos estar de acuerdo, pero si ella es la que maneja la cadena. Pero no es la que establece las normas. No, ¿Sí? Sí, no sé, pero digamos... A eso va la invitación y la estrategia. O sea, ¿cómo presionamos nosotros para que el Ministerio se siente y construya las reglas? Primero, tenemos que organizarnos, porque el Ministerio no va a construir reglas para un grupo, para nosotros, por ejemplo, que nosotros firmemos todos aquí sentados una iniciativa, somos muy pocos, no somos representativos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, consolidar esta cadena y consolidar la representatividad para poder presionar. ¿Y de quién depende eso? De nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué se enfocan tanto en la norma como una norma para qué? Normatividad para manejo, principalmente para manejo zootécnico en tema comercial, para manejo ambiental en tema de sostenibilidad, en temas de calidad, por ejemplo, de producto. En este momento no hay una regulación por ejemplo, ustedes han visto que se vende el producto de abeja sin aguijón o de abeja angelita para los terillos. No hay nadie que reglamente cuál es de verdad y cuál es falsificado. No hay forma de establecer eso. Necesitamos un marco normativo que permita establecer y que permita sancionar los productos que no sean reales y que puedan estar generando, al contrario, mayor problema. ¿Sí, señora? No solo eso, en este momento las mieles de las abejas en aguijón no son reconocidas como mieles. En ninguna parte. La semana pasada me mandaron una información de la primera reglamentación para una miel de abejas sin aguijón Tetragrammaton fibrigi de Argentina. Es la primera que hay reglamentación. Nosotros tuvimos hace tiempo una experiencia de un grupo llevar mieles de abejas sin aguijón a un evento gastronómico en Europa. No las dejaron entrar, porque eso no es miel, porque la miel es la de Apis mellifera. Lo demás es una secreción dulce, es un melado, es un jarabe, es cualquier otra cosa, pero no es miel. Entonces, no hay un reconocimiento de las mieles de abejas sin aguijón a nivel de todo el mundo. Para complementar lo que decía la profe, estamos en un nivel tan precario de normatividad precisamente que ni siquiera hay para miel de abejas. Aquí en Colombia, de Apis mellifera. Está todavía en proceso. Nosotros estuvimos desde hace ya, digamos, 2 años, durante un año fuertemente, luego con mucha menos intensidad detrás de impulsar esa normatividad. Una cosa importante, paréntesis, dentro del paréntesis, Ministerio de Salud quedó por fuera, porque el Ministerio de Agricultura establece la reglamentación que tiene que ver con el manejo zootécnico de las abejas, y estamos muy lejos de que en el Ministerio de Salud es, digamos, como escenario donde se están llevando a cabo las discusiones para la reglamentación de la definición de como producto la miel de abejas de Apis mellifera dentro de como es un producto para alimento humano. Entonces se decidió que quien es realmente competente es el Ministerio de Salud. Entonces sí es bueno también ahí tenerlo como presente, como posible actor involucrado, porque efectivamente ni siquiera es el Ministerio de Agricultura quien está... Y de hecho también el Ministerio de Ambiente. De hecho el de Ambiente es el que más relevancia tiene porque es una especie nativa. Aquí en Mellifera, como es introducida, también. Correcto. Claro. no puede colectar
Dentro de esa normatividad, profe, es importante, en la de la miel de abejas, que nosotros hagamos, yo no sé cómo, presión de alguna manera entre la gente que conocemos para que esa discusión se retome y que se retome rápido, porque llevamos ya un año desde la última reunión que se hizo, pero además que para que entre las definiciones de miel, como se puso en algún momento y luego se quitó y luego se volvió a poner, se incluya como miel de abejas, la miel de abeja con el otro apellido, si se quiere, miel de abejas nativa, para diferenciarla de miel de abejas apis. Sí. Eso tiene que quedar ahí en esa normatividad. Y desde el punto de vista de salud es mucho más complicado, porque para sacar esto como medicamentos, No, eso pruebas, no, eso está muy lejos. Como Y es alimentos, macondiano, sí. y es macondiano que se vende el producto, pero que no vaya ningún estudio detrás de eso. Es Y es un atentado contra la gente. Entonces es Sí, totalmente por eso es lo macondiano. científico Usted todo. encuentre eso, pone ese propósito, y el mismo gobierno no lo está regulando si puede hacer Cierto. salud. Alguna vez nosotros hicimos un ensayo ahí en el laboratorio de paleontología de ir a comprar las mieles para los ojos. Ajá. Nos llevamos al laboratorio. Cualquier cosa menos miel. A veces ni Extracto miel de zanahoria con uchuva, extracto de uchuva con Dios mío. y tratamos de mirar para ir a los laboratorios donde lo están produciendo, que no existe esa información. Y ahí no se sabe cómo el INVIMA da la hoja para que venga eso. Entonces, No tiene. a mí siempre que me preguntan qué tal las mieles de esas que venden para los ojos, yo no me la he hecho. Yo prefiero agarrar el botellito, abrir la colmenita, coger y echarme así directa. Pero no de las que venden en el frasco. Sí, no. Venga, Bueno. Colombia. Es parte de la... Solo las de Colombia. Sí, eso es otra historia. Bueno, es parte de las... Si ustedes se fijan, va teniendo sentido. Va teniendo sentido todo lo que necesitamos hacer. Lo que sí resalto es cuando decimos, no, eso está muy lejos. Bueno, pues empecemos. Porque entre más tarde empecemos, más lejos va a estar. Y de eso se trata, digamos, este proceso. Pero una pregunta ahí aprovechando que la academia está acá, desde la academia se hace la comunicación, digamos, o eso es muy difícil que la academia promueva una norma. Yo, Eso es lo que están haciendo. bueno, eso no es imposible, lo que pasa es que depende siempre de la voluntad que haya política. O sea, al final el factor definitorio es la voluntad, el interés que haya, el que se lleve. Y nosotros la experiencia que tenemos es que hicimos todo el acompañamiento para la definición de los parámetros de calidad de la miel de abejas apis como alimento, obviamente, al Ministerio de Salud. Invitamos acá a las personas, les entregamos un documento con el compendio de todos los resultados de 10 años de investigación en miel de abeja colombiana. Y en algún momento la persona que tenía a cargo eso no siguió. Dentro de las discusiones que se hacían se notó muchísimo, para mí, digamos, eso sí es una percepción personal, el interés contrario de algunos apicultores de que se llevara, de que se siguiera, digamos, la normatividad. Entonces, fíjate que al final lo que pesa, nosotros le podemos hacer el acompañamiento, había un momento en el que pensábamos que ya eso estaba ahí y hemos estado muy pendientes de ello porque para nosotros es un producto el más importante de las investigaciones que hemos hecho, pero al final depende de la voluntad de los dos actores más importantes que son los apicultores, en el caso de la melífera por lo menos, y podríamos decir gobierno, Sí, como el Estado. gobierno. Y el ICONTEC, ¿qué tiene que ver ahí? Y Contec sigue con su norma técnica. Yo creo que nosotros como normatividad tenemos, lo único que hay como marco regulatorio son las normas técnicas del Icotec, pero eso también tiene que Pero retomarse. esa está echada abajo. No, está vigente, la norma técnica sigue, la de la miel de abejas sigue de abejas apis. No, lo único es que tiene rato que no se revisa. Necesitar que ¿Ah, sí? Pero ¿quién se la pone? Si me permiten, continuamos Sí, y llegamos a las estrategias y ahí continuamos con la discusión, porque eso hace parte pues de las estrategias. Bien, después de hacer todo este proceso, establecemos nuestro escenario. Nuestro escenario nos dice que para el 2033 se tiene un portafolio con oferta de productos y servicios especializados, diferenciados y de alto valor, porque actualmente hay desconocimiento de la capacidad real de la producción a nivel nacional.
Para el 2033 se han implementado tecnologías innovadoras en la producción, transformación y comercialización, ya que hoy se tienen tecnologías básicas, muy empíricas y muy artesanales. Para el 2033 tendríamos una cadena productiva y de valor consolidada y representativa, ya que hoy hay desarticulación de los productores y no hay una cadena establecida de meliponicultura. Para el 2033 se tienen identificadas las especies con potencial productivo y los protocolos de manejo zootécnico y manejo ambiental para abejas sin aguijón, ya que hoy hay desconocimiento sobre este manejo ambiental apropiado, así como de especies posibles o potenciales para la zoocría. Y en el 2033 se cuenta con programas de formación académica básica y especializada en meliponicultura para la generación permanente de conocimiento, ya que hoy se tiene un conocimiento empírico, algo rústico, cada productor tiene una forma propia de crianza y manejo. Esas serían nuestras probabilidades, nuestros retos, nuestras hipótesis. Cada uno de los expertos analizó cada una de las hipótesis, las calificó individualmente y de manera conjunta, de tal forma que con nuestra herramienta SMIC de prospectiva logramos identificar las probabilidades simples. Aquí está nuestro listado de expertos participantes, identificando que las probabilidades, aunque se califican como probabilidad débil, todas las hipótesis se calificaron como posibles para el 2033. En cuanto a los escenarios, se calificaron la probabilidad de ocurrencia de todos los escenarios, teniendo la mayor probabilidad para el escenario en el que todas las hipótesis se cumplen. Nuestra segunda, los siguientes escenarios posibles tienen igual probabilidad, los escenarios más bajos, pues la probabilidad es mucho más baja. Entonces, a nuestro escenario más probable, donde todas las hipótesis se cumplen, la denominamos nadando en leche y miel. Entonces, imagínense en el 2033 nadando en leche y miel. Dentro de nuestros escenarios alternos encontramos uno en donde hay falta de investigación y conocimiento sobre las especies potenciales y manejo ambiental técnico y de zoocría, es decir, el recurso genético no está identificado. Eso generaría una pérdida de recurso genético por mal manejo, eventualmente, y podría generar dificultad para estandarizar un portafolio de productos de alto valor y diferenciación. Pero es uno de los escenarios alternos probables. El otro escenario alterno probable es aquel en el que no hay un nivel de conocimiento y competencias adecuados. Se genera porque hay desconocimiento del manejo para la cría masiva, sigue siendo artesanal, baja tecnificación y bajo conocimiento técnico y científico. Esto generaría dificultad en la consolidación de un portafolio y la imposibilidad o la dificultad de establecer un mercado real para los productos de abejas sin aguijón. Otro escenario alterno nos habla de la informalidad de la producción. Básicamente no hay articulación, no consolidamos la cadena, eso generaría mayor desarticulación y dificultad para llegar a mercados con un número importante de productos. Otro escenario alterno en el que no hay monitoreo actualizado, no sabemos quién produce, no sabemos cuánto se produce, eso generaría desconocimiento de la oferta real y potencial y no se logrará establecer nuestro portafolio, que es lo que estamos buscando. Y el escenario más aterrador de todos, que desde mi punto de vista realmente es aterrador, es en el que ninguna de las hipótesis se cumpla. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay intervención de ninguna manera, que no logramos articularnos, no hacemos un estudio, no tenemos un censo, no tenemos nada, seguimos en el ritmo en que vamos, que no es que sea malo, pero sí es un desarrollo muy lento. Por eso es aterrador para mí, visualizarnos en 15 años en una situación similar o de crecimiento muy limitado para el sector de la meliponicultura. La invitación entonces es a conseguir nuestro escenario apuesta. Para llegar a ese escenario apuesta podemos tomar varios caminos. Hoy estamos acá, en un escenario sin aguijón y sin miel, que es donde ninguno de las hipótesis se cumple. Podríamos empezar por llegar a alguno de estos escenarios para terminar en nuestro escenario apuesta, que es nadando en leche y miel. O podríamos tomar otro camino, que es pasar por desconocimiento, sin saber, sin tener capacidad productiva, y llegar a nuestro
nuestro escenario objetivo, pero siempre nuestro objetivo será nadando en leche y miel. ¿Qué camino debemos tomar? El probable nos dice que todas se cumplen y la apuesta, como lo determinamos con el grupo de expertos, es el escenario nadando en leche y miel. Teniendo ese escenario, teniendo las hipótesis, nos vamos a la construcción de las estrategias. Y aquí es donde nosotros determinamos cuáles son los elementos clave en los que vamos a trabajar, y aquí es donde empiezan a intervenir ustedes. ¿Qué de todo esto vamos a empezar a trabajar? Para definir esas estrategias utilizamos el árbol de pertinencia, definimos metas para cada, definimos objetivos, para cada objetivo metas, para cada meta proyectos y para cada proyecto algunas acciones que se podrían trabajar. Respondiendo a las preguntas, ¿qué es probable que pase? ¿Qué puedo hacer yo desde mi entidad, desde mi empresa, desde mi institución? ¿Qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Y para eso quiero que por favor vean este video corto. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Les falta algo? Porque todo lo que les haga falta, todas las estrategias, proyectos, acciones, se pueden ir incluyendo en este proceso. Como les dije al principio, esto es una carta de navegación, no es un resultado. Es un camino que les empieza a construir a ustedes como parte del sector de la meliponicultura. Aquí hay un elemento adicional y es el plan vigía. ¿Cómo hacemos para saber si estamos encaminados hacia ese escenario que acabamos de ver? ¿Cómo hacemos para saber e identificar si realmente vamos a conseguir lograr todas las hipótesis que establecimos? Para eso desarrollamos un plan vigía. El plan vigía entonces nos ayuda a identificar algunas cosas que podrían pasar, cuáles serían las consecuencias, qué podría ocasionar y qué escenario estaríamos llenando.
Por ejemplo, si se desconoce la capacidad productiva del país porque hay poca información sobre el número de productores, especies y productos, tendríamos una limitada caracterización de productos y servicios, por ende una dificultad para ofrecer o para tener una oferta, y nos estaríamos encaminando al escenario de una colmena sin abejas. Ahora, si hay desconocimiento del recurso genético porque hay poca información sobre las potencialidades productivas, eso generaría que no haya caracterización de especies sensibles y aptas para el manejo zootécnico. Por supuesto, no habrá políticas ni regulación para el manejo y nos estaríamos encaminando al escenario de volando como angelitos. Si sucede que no hay articulación ni relacionamiento con productores porque hay pocos miembros y los actores del sector no se articulan, habrá baja representatividad, habrá insuficiente oferta de productos y servicios y nos estaríamos encaminando al escenario de volando en solitario. Si hay poca eficiencia y técnicas de manejo no estandarizadas porque se mantienen las técnicas actuales, habrá un atraso en la consolidación del sector como cadena, una dificultad para consolidar la oferta de valor y nos estaríamos yendo hacia volando en la oscuridad. Y el peor escenario de todos, donde no se establece financiación para ninguna de las actividades propuestas, porque no hay gestión, no hay organización, no se consolida la cadena, no habrá una intervención disruptiva en ninguna de las variables estratégicas, no se consolidará el sector de la meliponicultura en el país y por supuesto nos quedaremos sin aguijón y sin miel. Entonces, estaríamos buscando que ustedes como representantes del sector desde los diferentes ámbitos, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito académico, desde el ámbito gubernamental y los demás que estamos, digamos, de alguna forma en la sociedad civil, tendríamos que orientarnos a consolidar y a generar realmente acciones que busquen llegar a cumplir todas nuestras hipótesis, que el plan Vigía no nos funcione porque todo lo estamos cumpliendo y que logremos para el 2033 llegar a ese escenario apuesta que es nadando en leche y miel. ¿Tienen algún comentario? ¿Algo adicional? Yo quisiera saber una cosa, es que no me acuerdo muy bien al principio. ¿Viste que esta era tu tesis? Sí. Ese documento de ya se puede consultar. Ustedes me dejan ahorita sus datos y yo se los puedo enviar por correo electrónico. A la doctora Leyes. Sí, pero con contraseña. En el correo iba la contraseña. Sí, no, En el correo. Sin embargo, si quiere ahorita se la escribo, pero ahí va con contraseña. ¿Tú tuviste la oportunidad de verlo? Sí. ¿O sí? Listo. No se le puede quitar. Por supuesto, los que no. Los que quieran en el documento me dejan o nos dejan sus datos a través de José, les hacemos llegar el documento. Por supuesto, ahí hay mucha más información acerca de las acciones que se deben orientar, pero pues básicamente el video resume los objetivos, las metas y algunos de los proyectos que pueden ustedes ejecutar. Aquí digamos que la labor, o para hablarlo un poco más en confianza, la pelota queda en su cancha. Ustedes ya tienen la responsabilidad, ya tendrían las herramientas pues para arrancar a desarrollar esas acciones y esos proyectos y lograr consolidar el sector de la meliponicultura en ese momento en el que queremos que esté. Pues muchas gracias entonces a todos por su atención. Espero que les haya gustado este proceso, que les sirva realmente. Lo más importante para mí es que este trabajo realmente sirva para ustedes como sector, sirva para que la meliponicultura realmente se establezca y que logramos hacer todas las acciones que hemos planteado y que en el 2033 ustedes digan, tenemos el sector de la meliponicultura en un punto que queremos para el país. Entonces, mil gracias por su atención, por su paciencia. Si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Las damas primero? No, es que no es una pregunta, es un comentario adicional. Bien, la pregunta es que si, digamos, así como hay un grupo académico que nos podemos identificar ahora, hay como otros grupos a nivel nacional, o es el campesino produciendo allá y no más. Eso lo responden mejor los expertos. Yo creo que creo que eso es justamente una de las grandes problemáticas. Hace falta como un directorio de personas que trabajan o han trabajado en algún nivel. Por ejemplo, en universidades hay mucha gente que trabaja con aves, no sabe qué están haciendo. Por ejemplo, hay entidades en el ánimo de lucro, hay muchísimo. El nivel de campesinos es impresionante, pero no se imagina
ya hemos pensado, uno está la manigua y alguien tiene sus carreras profesionales. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas culturales que ahorita se vive. Sí, ¿Qué tipo de información lograr la yo creo que hay mucha gente que está trabajando en áreas de religión, pero que no se ha logrado identificar. Y si el censo para apis mellifera no se ha logrado, sí que no se está logrando para los agricultores. Porque uno de los problemas es que la gente piensa que yo voy a hacerme visible y entonces me van a comenzar a vigilar y a cobrar impuestos y a ver por qué hizo o por qué no hizo o con qué permiso está haciendo las cosas. Entonces muchas veces la gente no quiere hacerse visible y están trabajando, produciendo, vendiendo sus medios a nivel artesanal. Eso se está haciendo en muchas partes. No, pues quería, como respondiendo a eso, pero pues ya lo acaba de decir la profe y compañero también, es que definitivamente sí, o sea, nosotros digamos que trabajando con las abejas nativas poco a poco y con el ritmo que llevamos, pues nos damos cuenta que de verdad es mucha la gente, como lo acaban de decir, que sí está trabajando y haciendo cosas, y día a día se incorporan más personas que empiezan a hacer sus trabajos de investigación o con proyectos o con otras iniciativas, pero definitivamente el reto sí es empezar al menos la información, al menos que uno sepa, como lo decías tú, es quiénes existen y qué están haciendo. Entonces, que afortunadamente, y lo recalca el trabajo que hace Viviana, es una de las prioridades y digamos que es una de las tareas que nos toca ponernos a hacer, pues todos junticos. Pues cada uno, digamos que nosotros, gracias, y quería aprovechar de darle las gracias a Viviana por el trabajo, porque pues nos da efectivamente como las tareas, y yo lo he tomado como de esa manera, o lo hemos tomado de esa manera desde la empresa, y es ver efectivamente cómo se inserta cada uno en esos digamos, en esos retos que se han planteado y ver qué uno puede hacer. Entonces nosotros pues, tenemos fortalezas en conocimiento, en capacitación, entonces vamos a empezar a ver qué podemos hacer para extender más el conocimiento. En el tema de lo de los productores, pues también nosotros poco a poco hemos ido consolidando. Es una base de datos pequeña, pero por lo menos ya estamos teniéndolos localizados, y cada vez que nos llega alguien siempre le estamos preguntando: ¿usted de dónde es? ¿Qué tiene? ¿Qué está trabajando? Y eso lo estamos documentando para pues de alguna forma empezar a caminar en ese camino. Entonces, el llamado es a que efectivamente pues todos los que estamos aquí, que tenemos un interés alrededor de las abejas nativas, pues nos apropiemos de esto. Yo creo que todo se tangibiliza en eso último, prácticamente el video, creo yo, que es donde están como esas cosas puntuales, incluso a nivel de proyecto, que podemos empezar a hacer y empezar a trabajar, ¿sí? Y pues nos encargaremos desde nuestras capacidades de difundir obviamente todo este resultado de todo este trabajo que se ha hecho, obviamente abriéndole el espacio también a las discusiones, y que de pronto habrá personas que tengan otros puntos de vista de esos caminos a recorrer, pero por lo menos pues que esto, como lo dijo Viviana, nos sirva como una carta de navegación y pues por lo menos por dónde empezar, ¿no? Entonces quería pues hacer ese comentario de muchas gracias. Un comentario inicial, perdón, le robo la palabra un segundo. Quería contarles que, como les comenté hace un rato, la secretaria técnica de la Cadena Nacional de Apicultura y Abejas sin Aguijón, además de haber estado participando en este trabajo, también está muy interesada en incluir todo el tema de la meliponicultura en su agenda. Básicamente me pidió el documento para que fuera un poco la construcción de la agenda y el plan estratégico que tiene que entregar dentro de poco para la Secretaría, y va a utilizar muchos de estos elementos dentro de su agenda. Entonces, pienso que ya es un paso inicial. Quien está directamente relacionado con el Ministerio y con la política está interesada en involucrarlo y está utilizando todo este ejercicio para hacerlo, y además invitó a una presentación que se va a hacer con ellos, a todos los secretarios de todas las cadenas técnicas que tienen. Eso, digamos que para mí es una ganancia para el sector de la meliponicultura, porque ya estamos empezando a generar estos pasos y a consolidar este ejercicio. Entonces es muy oportuno para ustedes. Señora. Para los que están aquí presentes, en este momento hay un proyecto de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Cundinamarca,
El proyecto es pequeño, solo estamos trabajando en Cundinamarca y el proyecto tiene varios componentes. Uno de los componentes es el recurso genético, ecológico. Entonces se revisan las abejitas y se mira cómo el paisaje puede estar afectando la producción, por los recursos naturales o por las barreras geográficas que tengan, por las temperaturas, por el clima. Estamos mirando la parte genética también y se está manejando, digamos, el componente de la parte del territorio y la parte social que pueda estar involucrada aquí. Aunque es un pequeño proyecto, si alguien tiene aquí colonias, pues sería muy bonito que nos pudiera contar para ver si es posible incluir más ejemplares, porque entre más ejemplares podamos incluir en el estudio, podemos tener un mapa genético mejor de la especie, que es de las cosas que se están incluyendo aquí. Daniela es la estudiante de maestría del proyecto, está a cargo, digamos, de toda la parte de biología, genética y ecología, y Erika está a cargo de toda la parte de territorialidad y la parte, digamos, como de producción como tal. Y trabajamos a partir de un diálogo de saberes, donde las personas que trabajan en esto, pues son actores, son investigadores en el mismo plano que nosotros. Entonces, si alguien conoce, si alguien sabe de eso, puede contactarnos para enriquecer el proyecto. Súper bien. A mí me gustaría, porque de alguna manera los que estamos aquí, o por lo menos yo los conozco casi todos, pero hay 2 o 3 personas que no los conozco. Y pues me interesa saber cómo qué piensan de eso, porque su merced que no los conocemos. Y sí, pues de pronto para que además veamos quiénes están acá y el por qué llegaron a este evento, porque me imagino que tienen una importante motivación, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ya me presenté y no sé si empezamos por allá. Pues la verdad, yo voy a acompañarla a ella, porque ya viene representando un colegio de los Alpes, el Solima, ya está Tolima. Yo vine a acompañarla a ella. ¿Y en el colegio están trabajando con abejas? En grado 11 tenemos el proyecto de meliponia, entonces la profesora vio la información por Facebook y nos dijo que quienes podían venir. Pues yo que pues vi. ¿Y qué están haciendo? En Villa del Cartolina. ¿Y qué están haciendo? ¿Montando un meliponario? Sí, nosotros tenemos abejitas en el colegio. Pues ahora al final, si necesitan más información, conversamos. ¿Qué abejas tengo? Abejitas angelitas. ¿Tú sabes cuál? No. La mona, la morena. La monita. De ojos verdes. La de ojos verdes es bonita. Sí, la de las fotos. Sí, es bonito. Sí, la gringa le decía. Mona y ojiverde. No, pues bienvenidos. Chévere que el tema, por ejemplo, de articulación de la meliponicultura con la educación es bastante interesante, como pues para todo, sea para el tema solo de educación, de conservación o de en algún momento de que esos muchachos que se están formando alrededor de las abejas pues se puedan dedicar a esta actividad. Es maravilloso. Entonces bienvenidos y cualquier cosa con mucho gusto estamos sí, por allá podrían ir ustedes. ¿Conversamos? Sí, porque por allá, la verdad, por allá sí hay visitas donde tienen... unos correos para que... Sí, creo que ahorita vas a pasar a estar. Bueno, igual en las encuestas va a bueno, sí, ahorita nos van a pedir el favor de una pequeña encuesta, entonces ahí nos dejamos los datos para que, sí, exactamente, es para que podamos aportar a esa consolidación. Sí. Carlos. Mi nombre es Carlos Carreño, yo soy estudiante de veterinaria y ahorita, pues ya que ya lo comentó, yo también estoy trabajando en un proyecto conjunto con la OED, con un proyecto conjunto con la OED. Colombia está aquí, ¿no? Sí. Entonces estamos trabajando, el proyecto se llama Estado de Conservación de Abejas Nativas con potencial zootécnico asociado a cultivo de café, las provincias como fuentes de ganado. Entonces, pues, con el profe Tello. Gracias. Sí, de la misma convocatoria de 2 proyectos y no te conocía. Y no los conocíamos. No, estamos trabajando en la profe de Paula. La profe Paula. Y ella es estudiante de facultativa.
Y hay un estudiante de Juan. Ingeniería ambiental, sí. Sí. Hemos estado hablando. Pero entonces, pues es chévere que se dé el espacio para hacer el contacto. Claro. Buenas tardes, mi nombre es María Jimena Vegas, soy profesora de la Universidad de Cundinamarca de la Extensión Facultativa y en este momento estoy trabajando con la profesora Elena que la profesora menciona, manejando toda la parte de componente de desarrollo rural o digamos, que hemos denominado como la parte social del estudio. Mi nombre es Erika González, soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca, estudio Ingeniería Agronómica y pues el proyecto que estamos desarrollando es a nivel de desarrollo rural, que es el ente social, y básicamente es con Tetragonista Angostura, en el departamento de Cundinamarca. Mi nombre es Daniela Guzmán, soy estudiante de la maestría en Ciencias de Entomología y dentro del proyecto con la Universidad de Cundinamarca estoy haciendo la parte de la caracterización genética y caracterización morfológica mediante morfología genética del ala para determinar, digamos, los efectos del paisaje, de la composición del paisaje sobre esas características genéticas y morfológicas de las poblaciones de la Angostura. Bueno, mi nombre es Javier Rosano, yo soy diseñador gráfico, estoy en el proyecto de la Universidad Nacional de la Universidad de Cundinamarca para asesorar en la parte gráfica de desarrollo de los productos. Como locutor, parece. Pero ¿cómo? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? No, eso depende. Primero que se tiene pensado la producción de una cartilla, la realización de una cartilla con el producto final de la investigación del proyecto, en la cual va a estar encargado de diagramando y en dado caso de que se logre producir algún producto externo, pues también poder apoyarlo. Porque dentro del proyecto, como los meliponicultores son actores importantes, estamos pensando que se haga una producción y que esa producción tenga como un sello con base en un profesional del diseño gráfico. Y dentro de la cartilla, ellos son los actores principales, entonces va a haber como su presentación y su experiencia para que sea una forma que también la gente conozca, porque hay a veces muchos estudios donde hacen mucho trabajo, pero no son los actores principales. Mi nombre es Elena Brochero, soy profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias y estamos en este proyecto. Este es uno de los proyectos en los cuales participo. Hace mucho rato conocí a Jenny García, quien es la que ha, digamos, me ha enamorado de este cuento y la que lidera realmente todo el cuento de las abejitas. Ella hizo su tesis de pregrado con la profe Guiomar y conmigo, entramos ahí con ese cuento y en ese momento no pudo, digamos, terminar su trabajo como queríamos porque tenía un número muy reducido de muestras, pero hizo un trabajo muy interesante y ella no está aquí, pero digamos ha sido la que ha liderado más esta parte. ¿A mí me consiguen aquí en la facultad? Tengo 3 nombres y un apellido raro, así que me encuentran así. Sí, buenas tardes. Yo soy biólogo. Tengo en mi casa, en el patio de mi casa, en el Tolima, 4 colmenas. Sueño con poder hacer algo de investigación y además que por buscar Basta, participación del Tolima. Lizardo Ibachi, ingeniero agrónomo. Ibachi, es de una comunidad indígena de Sinache, Ibachi. Una comunidad indígena del Cauca y el año pasado establecimos como resguardo, ¿sí? Entonces hay posibilidades de hacer proyectos. Nosotros en este caso tenemos como unos colmenas de las de África, que nos gustaría tenerlas, pero no ha sido como algo muy visionario, porque muchas personas le tienen miedo porque pican. Y en la parte de la meliponicultura se ha encontrado que hay un buen auge tanto ambiental como en lo de los cuartos, porque no representan, digamos, en Huila, pero nuestros propios cuartos están en el Cauca.
digamos que hay como una comunidad muy grande que no se organiza en torno a algo que sí es muy, ¿cómo era eso? Como patrimonio, que es muy arraigado a la parte indígena. Entonces hay un buen potencial y desde esa parte nadie le ha prestado atención a eso. Desde acá yo he venido o quiero hacer como el incentivo, pero no puedo ir allá a llegar como sin ninguna propuesta clara. ¿Qué municipio es este? Estamos en el Huila y en el Cauca estamos en pero no hay municipios, hay 4 resguardos allá. ¿Usted es Isaac? Isaac. No, soy de Canacón. Ya, entonces ahí que hay una... Bueno, ahorita los que yo conozco que está trabajando en un proyecto de conservación internacional y creo que están intentando meter el tema de abejas en resguardo de Cauca y de Cauca, entonces de pronto pues ahora sigamos en contacto así con el. Bueno, yo soy Andrés Patiño, soy zootecnista de esta universidad, trabajo con la Asociación Apícola de Occidente. Trabajamos con paratrigonas de pregonistas, tenemos trigonas, y paratrigonas, y repartidas en el país, en el Huila, tenemos en Meta, aquí en Cundinamarca se ha intentado, pero es como experimentalmente. Trabajé con Nelica en la parte de la normativa, con Mónica de la cadena, y pues uno de los grandes inconvenientes es la división que existe dentro de, digamos, eso que no controlamos, ¿sí? Dentro del ministerio, dividido como, digamos, con la parte de sanidad que éramos en Nelica, dividido con la parte ambiental. Entonces esa división pues tampoco fomenta como que se puedan desarrollar bien las políticas. Cualquier cosa siempre a la hora. Me llamo Alejandro, yo soy estudiante de Biomar, 30 años estoy con abejas, con abejas silvestres, particularmente en manipuricultura, pues me han interesado varias cosas. Ahorita estoy apoyando a Conservación Internacional con un proyecto que ellos tienen en Churumayo, con marcas, pronto es eso. Yo soy Jorge Díaz, soy estudiante de la maestría en entomología de la Universidad de Medellín, pero aparte de la UN, desde pregrado. Trabajo con plebeya, con el ingeniero plebeya, desde hacer la revisión taxonómica del ingeniero plebeya para Colombia. Pertenezco al equipo de taxónomos de la UN, entonces pues, estamos intentando esclarecer algunos grupos complicados, entonces es lo que hemos estado trabajando. Bueno, yo soy Yomar Náquez, profesora en este momento pensionada de la Universidad Nacional. Pero, pues bueno, sigo por ahí, sobrevolando en el aún. Y realmente este problema o esto de las abejas en aluminio es una cosa que se está generando en todos los países mesoamericanos y latinoamericanos, y no hablamos de Australia y demás, pero aquí, de esta parte del globo, con la idea de que, bueno, ¿qué hacemos con las abejas en el microondas? ¿Las vamos a poner a producir? ¿No las vamos a poner a producir? ¿O qué? Es la historia. Yo no dejo de sentir cierta aprensión y cierto temor por el hecho de que en el caso de que, o sea, que se dé el boom de las abejas en Aguijón y comience la gente a agarrar las abejas del monte y sin Dios ni ley, y después esas abejas quedan botadas y abandonadas. Nosotros ya hemos visto que eso ha pasado. La gente va, agarra 40 colmenas del monte, se las lleva allá para el patio de la casa y se mueren todas las abejas. Porque la gente no conoce, no sabe que cada colmena es una unidad muy particular. Así crean que son la misma especie, que son exactamente lo mismo, ya estamos dándonos cuenta que lo que antes uno creía que era una especie ya no es así. Y que cada una de esas poblaciones genéticamente diferenciadas tienen sus características particulares, tienen sus adaptaciones particulares, y que no podemos estar
trasladando abejas de La Guajira para Amazonas, de Antioquia para Santander, de Santander para el Cauca, del Cauca para Cundinamarca, sin ningún conocimiento, sin ninguna reglamentación, que lo que estamos haciendo un daño muy grande. Entonces, yo quiero con estos proyectos que se vaya con mucho cuidado, en el sentido de que nosotros no podemos hacer agarre, no, pero nosotros vamos a ser sostenibles, entonces lo que vamos a hacer a poner botellitas en el bosque para agarrar todos los enjambres que salgan. Y acabamos con los enjambres del bosque y nos llevamos para casa. Eso está pasando en Brasil. Sí, eso está pasando en Centroamérica. Entonces tenemos que tener pues cuidado. En Brasil y México, todos saben, son quienes están ahorita con los mayores conocimientos que tienen, están haciendo una gran investigación acerca de la biología y el comportamiento de la genética de las abejas en el mundo. Pero ellos tienen ese tipo de problemas también. Entonces, si nosotros desconocemos la experiencia de los demás, y si nosotros simplemente decimos, no, aquí nosotros vamos a agarrar todas las abejas que encontremos en el bosque, pues simplemente vamos a acabar con todas las especies que tengamos. Sí, eso pues es una preocupación compartida porque pues a pesar de que pues nosotros seamos empresa, pues de todas maneras no, eso iría totalmente en contravía de nosotros mismos en un futuro pensar en algo así. Y de hecho, de todos los puntos de vista de que arrancamos dos cosas críticas que siempre decimos y recomendamos a la gente, es cero cacería de niños en el bosque, pues nosotros la verdad sí utilizamos el tema de las botellas, pero pues también tenemos una política detrás de las botellas en el tema de los porcentajes que se dejan en los sitios donde hacemos extracción. Y pues precisamente por eso todas estas actividades de investigación y estos resultados, porque como lo vimos ahí, por ejemplo, el tema de capacitación y el tema de informar a las personas, eso es clave hacerlo para precisamente evitar que cuando esto crezca más, pues sucedan ese tipo de cosas. O irlas corrigiendo porque ciertamente son problemas que ya se están dando y uno tristemente los encuentra en el campo. Entonces sí entendemos la preocupación y la compartimos y por lo menos desde nuestro punto de vista pues tratamos de hacer todo lo más posible y responsablemente para evitar que eso llegue a suceder. Y termina Laura. Yo soy Laura Jaimes, estudio bioingeniería y estoy haciendo para mi trabajo de grado un prototipo para extraer miel de abejas de Tragales con muscular y pues el proyecto está con Campo Colombia. ¿Y en la caja horizontal? No, pero es la acción de mí. Pues digamos que usando esto último de Laura, que es precisamente parte de lo que intentamos hacer, por ejemplo, en el aspecto de innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, pues ahí de alguna manera tratamos de que las personas que se acercan a trabajar con nosotros pues se articulen pues a ese tipo de cosas. Entonces, en el caso de Laura, cuando ellos se acercaron, pues vimos pues una necesidad del tema que ellos trabajan, que es bioingeniería, y la parte de ingeniería como tal pues estaba en el tema de la cosecha. Y en el tema de las cajas, por ejemplo, pues ahí haciendo una cuña, vamos a empezar ahorita un trabajo precisamente con Angelita de mirar otros diseños de caja, pero pues ya haciéndolo pues como una medición más académica y no solo de lo que uno percibe como cliente. Pues somos un grupo diverso, chévere, como en todo el país pues se encuentran de todo este tipo de actores, ¿no? Encontramos personas como nosotros que desde la investigación, desde la práctica diaria en su casa, tienen las abejas y tienen alguna perspectiva con ellas, los académicos, los que vemos la parte más empresarial, entonces, y pues es valioso precisamente podernos reunir, conocernos y difundir mensajes, inquietudes, que creo que es lo que nos deja también, y tareas, ¿no? Tareas que nos deja este tipo de cosas. No sé si tú quieres decir. No, solo agradecerle a la Universidad Nacional que siempre nos apoyó en la parte logística pues para
hacer los talleres, al proyecto Universidad Nacional LUDEC, pues por invitarme a hacer esta presentación. Siempre he dicho que los trabajos de grado, sea de pregrado o de maestría, tienen que resultar en algo útil, no para quedarse en un anaquel, ¿no? Y pues me parece que este tipo de espacios son los más apropiados y oportunos para que esos desarrollos y esas investigaciones salgan a quienes lo necesitan. Y a Campo Colombia, por supuesto, pues por el liderazgo y por todo el ánimo que le ha puesto, y porque sé que van a ser protagonistas en la consolidación de muchos de estos proyectos. Y por supuesto ustedes, los expertos y los que están empezando, pues queda en sus manos, como lo dije anteriormente, la pelota está en su cancha. Entonces cada uno desde lo suyo y desde, ya sea pequeño, grande, desde la investigación, desde su empresa, desde cada uno de los sectores, pueden aportar para que todo este proceso se consolide y realmente puedan llegar a consolidar todo el sector. Entonces, pues, mil gracias por invitarme, súper dispuesta cuando quieran, cualquier duda, inquietud que les surja, me consultan, más sobre prospectiva que sobre meliponicultura, porque ustedes saben más de meliponicultura que yo. Entonces, mil gracias y nada, fue un gusto verlos.